¿Qué tal? Pues un saludo fraterno de corazón a corazón hacia todos, hacia todo el mundo. Pues bien, aquí nuevamente para hablar, continuar con la charla sobre los 9 ríos del inframundo y el concepto de muerte entre los antiguos mexicanos, las civilizaciones del México precuautémico. Y bien, habíamos hablado ya de el concepto de la muerte dentro de los toltecas. Estamos hablando de conocimiento tolteca y entiéndase tolteca como el hombre del conocimiento. Los filósofos, los sabios, los buscadores del conocimiento y la sabiduría, y pues la trascendencia de sí mismos, que eran los toltecas, así se les llamaba. Bien. O los constructores, constructores de sí mismos. Bueno, eh, antes de continuar con el tema de los ríos del inframundo, que estaríamos hablando ya del segundo río en este capítulo, quiero retomar un tema que ya había hablado en algún video anterior y que está muy ad hoc con la temática que estamos abordando en este momento, que es la muerte. Bueno, antes que nada, quería retomar este códice, es parte del códice Laúd, me parece, si mal no recuerdo, donde este códice es sumamente interesante porque nos está desglosando prácticamente las partes que conforman nuestro sistema como entidades humanas. Y esto es importante recordarlo porque vamos a hablar de cómo pensaban realmente nuestros antepasados, los abuelos, a dónde se iba el alma, o esto que se llama alma, dependiendo de cómo se moría. Esto es importante considerarlo, no lo había yo mencionado anteriormente, pero bueno, lo menciono ahora mismo. Primero hay que entender vamos a decir, la anatomía del alma, por decirlo así, que concebían nuestros ancestros, que es muy diferente a la judeocristiana, que es meramente el alma y cuerpo, y eso es todo. Tenemos alma, tenemos cuerpo y nada más. Sin embargo, en la cosmovisión ancestral prehispánica, la cosa es un poquito más compleja y diría yo más completa, porque no hay solo un alma. Por eso es que entrecomillado la palabra alma, ¿sí? Porque no es el mismo concepto que judeo-cristiano, ¿no? O de Occidente, que hay solamente alma y cuerpo físico. Aquí evidentemente hay cuerpo físico, es nuestra materia, es nuestra envoltura, nuestra vasija o nuestra jícara, que va a ser llenada por un aliento vital. En el momento en que nacemos, en ese momento, ahí está Hecat, el segundo tonal de la rueda, donde entra por primera vez el aliento de vida. A esto se le llama el Ijiyolot, ¿sí? Que es el primer aliento. Es lo que podría asimilarse o asemejarse al alma, ¿sí? Bien, ahí está Hecat. Por alguna razón lo representan con Hecat Quetzalcoatl. Quetzalcoatl como un dador de vida, como un creador de la vida. Y ahí está entrando a través de la boca, ¿verdad? Y imbuyendo de vida, de aliento de vida,
el cuerpo físico que nace por primera vez en este Tlactipac, en este mundo, en esta tierra que pisamos. Pues bien, sin embargo, hay otro tipo de atributo, vamos a decir, que está, digamos, todo está unido, pero los ancestros hacían una subdivisión entre lo que es el aliento de vida, el Ijiyolot, y una parte que se encuentra precisamente en la cabeza. A esto le llamaban el tonali, ¿sí? Que forma parte de, vamos a decir entre comillas, el destino, los atributos de los cuales hemos sido, vamos a decir, asignados por el universo, por la creación, para tener una razón de ser, estar y existir en este mundo, que tiene que ver con el Tonalamat, que vean, aquí esta mano, este brazo extendido, está sosteniendo un Tonalamat, el libro de su destino, que ya hemos visto que se puede determinar a través del Tonal Mashot o el mal llamado calendario azteca. Ahora bien, si observamos el Ijiyolot, está conectado con el Tonali, y aquí cabe destacar que la cabeza de la serpiente está hacia arriba, hacia el cielo. Bien, esto nos está hablando de un destino que viene de los cielos, conectado hacia la tierra, pero específicamente conectado hacia nuestro cerebro o cráneo. ¿Sí? Porque es ahí donde se encuentra el órgano de las facultades cognitivas, intelectuales, donde está el centro de la conciencia, donde damos cuenta de la existencia. ¿Sí? Les había mencionado yo en otras ocasiones que el universo lo que quiere es dar cuenta de quién es Él a través de nosotros, hijos del universo, hijos de la Madre Tierra. ¿Sí? Por eso es que es a través de nuestro cerebro donde se encuentran los ojos, todos los sentidos a partir de los cuales vamos a percibir la realidad, se encuentran en la cabeza. ¿Sí? Las 7 ventanas del cráneo. ¿Sí? 2 cavidades oculares, el olfato, que es otra cavidad, donde se encuentra la nariz, la boca, 2 donde está el gusto, ¿sí? Y 2 orificios auriculares, que es precisamente donde se encuentran nuestros oídos. Son 7. A partir de estos 7 sentidos, de estas 7 cavidades que se encuentran en el cráneo, nosotros vamos a percibir la realidad y por lo tanto daremos cuenta de la existencia. Daremos cuenta de la realidad existente a través de observar, de percibir el gran espejo humeante, que es el espejo del universo mismo, en nosotros. Por eso es que el tonali está en la cabeza. ¿Sí? Ahí están los destinos, los designios que tiene el universo para con nuestra entidad humana. ¿A qué hemos venido? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Qué hemos venido a descubrir en este mundo, en este Tlactipac? Ahí está nuestro Tonalamat, que nos da ese destino, ese propósito, como ya hemos hablado muy ampliamente en anteriores videos. Bien. Otro, el Ijiyolot generalmente lo asocian con el hígado. Sin embargo, a mí me parece que aquí
se quedaron cortos los que interpretaron esto. Generalmente fueron los antropólogos, que realmente me parece que algunas de sus interpretaciones se quedan algo cortas en mi opinión y desde mi punto de vista. Bien, el hígado es verdad, es parte de una parte del cuerpo donde se llevan a cabo pues, una serie de procesos bioquímicos, en fin, que tienen mucho que ver con el metabolismo de todo nuestro sistema orgánico. Sin embargo, no solamente es el hígado, el higiliolo no está centrado exclusivamente en el hígado, en general está en las vísceras, en todas las vísceras, no solamente el hígado. El hígado es una víscera, pero el higiliolo está vinculado principalmente con el sistema digestivo. Esto incluye no solo al hígado, sino a los intestinos, el páncreas, incluso hasta, diría yo, que los riñones también. Toda la parte emocional, ¿sí? Todo lo que nos hace sentir emociones, ¿sí? Es como si fuera otro cuerpo. En un ser vivo, las emociones están presentes. Cuando el cuerpo muere, esas emociones ya no existen. Se fueron las emociones. Ya no hay emociones en ese cuerpo. Ya no hay aliento, en el caso también de una muerte física. Se va el aliento de vida. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que sí sobrevive, que es el tonali. Eso es lo que realmente me parece que nuestros abuelos concebían que era lo que sí sobrevivía a la muerte. ¿Sí? El tonali. Algunos dicen que era el teyolía, que es en el corazón. Porque en el corazón también nuestros abuelos consideraban que todo lo que éramos realmente como seres y esencias estaba en el corazón. ¿Sí? Así es que el teyolía es esta otra parte del alma, pero que está ubicada en el corazón. Y esa parte sobrevive también a la muerte física. ¿Sí? Entonces no es solamente un alma en general, sino son varias partes que sobrevivirían al estado de muerte físico. Uno de ellos es el teyolía. ¿Sí? Lo que estuvo en tu corazón, que es prácticamente todo. Nuestras memorias que están en la cabeza sobreviven. Y el teyolía, que está en el corazón, sobrevive a la muerte física. Y hay otra fuerza, otra parte de esta esencia que forma parte de nuestro sistema álmico, entre comillas, que es la Shukoat. Esto casi nadie lo menciona. Esto se menciona y se sabe en ciertos círculos, pues muy, no voy a decir secretos, pero muy elitistas, vamos a decir, ¿no? De la tradición, especialmente la tradición mexica tolteca, donde se habla de estos aspectos, se discuten y se ha llegado a la conclusión de que los abuelos también consideraban, hablando de esta serpiente, esto es una serpiente de fuego. Y si nos damos cuenta y seguimos todo el color rojo, el rojo nos habla del fuego y por lo tanto nos habla del sol y por lo tanto nos habla de la vitalidad o fuerza vital de vida. Que nuestros abuelos la concebían como una serpiente de fuego, también llamada Xucoatl. Fíjense, esto es interesantísimo porque la parte roja recorre esto que es la columna vertebral de forma flexible. ¿Sí? Y la columna vertebral está conectada con un cráneo. ¿Sí? Estamos hablando de la parte de los huesos, de la parte física, pero en esa parte física, lo que realmente hace que este cuerpo sea
está en movimiento y realmente la imagen nos da la impresión de movimiento, de flexibilidad, de algo que se mueve, que no está estático. Esto es arte y conocimiento puro, conocimiento encriptado en arte. Esto es magistral, verdaderamente, como un lenguaje no solamente artístico, pictográfico, sino como un lenguaje que está expresando conocimientos muy profundos, ¿sí? Que no han sido del todo descifrados. Ahorita estamos haciendo un intento de dar una interpretación de los significados, especialmente de este códice. Nos está dando la idea de que la fuerza vital le da movimiento al cuerpo, al esqueleto mismo. Movimiento articulado. ¿Sí? Pues bien, esta es la Shukat o serpiente de fuego o fuerza vital de vida. ¿Sí? Muy curioso porque, por ejemplo, en las filosofías orientales, como el budismo tibetano, se concibe esta fuerza vital de vida también como una serpiente. Y le llaman Kundalini, que significa en sánscrito serpiente de fuego. Aquí se le llama Shukoat, que significa también serpiente de fuego. Es curioso. Y esta serpiente de fuego, según la filosofía oriental, el misticismo oriental, radica o tiene su base en el coxis, en la base de la columna vertebral. Y se pretende que esta serpiente se desenrosque, despierte y suba a través de la columna vertebral hasta llegar a la parte superior del cráneo, despertando con esto todos los chakras. Aquí no le llamamos chakras, le llamamos cuellos. También se sabía de esto. Bien, entonces, hecho esta aclaración, voy a hablar de los tipos de muerte que existían, se concebían y los lugares a los que iban esta alma o este teyolía y el tonali o alma. Vamos a hablar de alma en términos generales. Ya sabemos que tienen nombres en náhuatl: teyolía y el tonali. Tonali es la conciencia, vamos a decir, y el teyolía es nuestra esencia más profunda que está en el corazón. Eso sobrevive a la muerte física. ¿Sí? Bien. Pues continuando con el tema. En las creencias antiguas de los antiguos mexicanos, se pensaba que dependiendo cómo se moría físicamente, era a donde esta alma, entre comillas alma, o el teyolía, o el tonali, iban a irse a un lugar determinado. Pongo el ejemplo, la comparación para que se entienda un poco mejor. En la cosmovisión o en la visión judeocristiana, se tiene la idea de que o te vas al cielo o te vas al infierno cuando se muere. Depende cómo te comportaste. Si te portaste mal, te vas al infierno. Si te portaste bien, te vas al cielo. Esa es la explicación simplista que nos da la visión judeocristiana. Cielo e infierno. Hay dos lugares donde se puede ir el alma cuando muere de acuerdo a cómo se portó en la vida. ¿Qué tan pecador fue? Ese es el lugar donde se va a ir. Y también nos hablan de un nivel intermedio que es el purgatorio, donde
se van las almas a purgar sus pecados antes de irse ya al cielo, por ejemplo. Pero se pueden quedar ahí todo el tiempo. En el infierno, pues pena eterna, ¿no? Bueno, esa es la visión que nos da la cosmovisión judeo-cristiana. ¿Cuál es la visión que nos dan nuestros abuelos toltecas? Bueno, es un poco más complejo que eso, que la judío-cristiana. Y ahorita les voy a explicar. Pues bien, 4 son los mundos a donde van los muertos según la cosmovisión de nuestros abuelos. El primero, el Mictlán, del cual ya hemos estado hablando, los 9 ríos del Mictlán. El Tonatiuh-Ilhuicatl, que es la casa del sol o la casa del cielo, o básicamente donde mora el sol. El tercero sería el Tlalocan, lugar de Tlaloc, y el cuarto, el Chichihualcoauco. Este último es muy interesante, es el que les estoy mostrando aquí en esta lámina. Bien, el Mictlán es esa región de los muertos donde van las personas que mueren por causas naturales, ¿sí? Del cual hemos estado hablando. El Mictlán. Esa alma va a atravesar 9 ríos, 9 pruebas. Bueno, ahorita les estoy hablando nada más de la explicación más superficial. Y de acuerdo a lo que está escrito y lo que se ha publicado como si fuera pues la única respuesta que existe. Por parte de la academia principalmente. En segundo lugar está el Tonatiuh-Ilhuicatl, o Casa del Sol. Este lugar es justamente donde mora el sol y según las leyendas y según lo que se ha escrito, es ahí donde van los guerreros que mueren en batalla. Nada más que lo que nos explican es que nos habla de guerreros bélicos que mueren enfrentándose a otros guerreros y según esta leyenda, pues muy medieval, muy al estilo y a la usanza medieval de Europa, estos guerreros morían con el máximo honor. Con la gran diferencia que aquí estos guerreros muertos en batalla, su alma se iba al sol directamente sin pasar por el Mictlán. Esto es muy interesante y tiene muchos significados esotéricos y místicos. Nos está hablando realmente de la ascensión. Desde el punto de vista oriental, ascender significa elevar tu nivel de conciencia al grado máximo que se puede lograr en este mundo. Esto corresponde a un nivel quetzalcóico. Alguien que logró unificar desde la base de la Tierra, desde la raíz de la misma Tierra, hasta el cielo mediando el sol de por medio. Es un estado quetzalcóico realmente. Pero eso no es algo que se obtiene muriendo en batalla, matando o dejándose matar por otro. Nos está hablando del camino, el final del camino del guerrero tolteca realmente. Cuando el guerrero tolteca se transforma en un quetzalcóatl, ¿sí? Literalmente, y obtiene esa unificación con el Padre Sol. Desde la tierra, ahí está el nivel quetzalcóico, la unión del cielo con la tierra. Desde la tierra me unifico hacia el sol, hacia los cielos, hacia la conciencia solar y después hacia la conciencia cósmica, porque hay más niveles. Otro concepto que se maneja es un tercer lugar donde van los muertos,
que se llama el Tlalocan. El Tlalocan es el lugar de Tlaloc. Lo ven como, lo dibujan como un paraíso, se los voy a mostrar. Aquí está el Tlalocan, ¿sí? Este es un fresco que se encuentra en Teotihuacán, precisamente. Ahí podemos ver estos frescos que son verdaderamente obras maestras del arte prehispánico. Ahí en Teotihuacán podemos observar ya retocados, reconstruidos estos frescos que son verdaderamente impresionantes, donde nos habla de cómo se visualiza esta especie de paraíso, ahí donde mora el señor Tlaloc, el licor de la tierra, ¿sí? El que fertiliza la tierra a través del agua para que en esta tierra florezcan las cosas. Es un paraíso, literalmente. Pues según las malas traducciones que ha habido sobre esta tradición oral, el Tlalocan es un lugar donde van aquellos que murieron ahogados. Esto es ridículo, por favor. Sin embargo, hay cierto sentido, porque hay cosas que no se saben, que no se conocen, porque forman parte de una tradición oral muy oculta, debo decirles. Y este conocimiento no se ha divulgado realmente como es. Hay filtros, porque el conocimiento siempre ha sido usado, pues se ha tergiversado generalmente y se entienden mal las cosas. Y algunos abuelos sabios prefirieron mejor guardarse ciertos conocimientos para no exponerlos a la tergiversación y al mal uso, eventualmente. Entonces, en realidad, esta es la intención por la cual no se habla con tanta claridad. Y se han dado interpretaciones, pues realmente muy equivocadas. ¿Sí? Miren, hablando del Tlalocan, les voy a contar algo que es real, son experiencias. Sucede que una de las iniciaciones del tolteca, de algunos toltecas, no de todos, de los que estaban, digamos, señalados por Tlaloc, de acuerdo a su tonalamat, eran sumergidos en agua a una cierta profundidad. Y se esperaba que se ahogaran. Así como lo están escuchando, eran iniciaciones brutales de guerreros. Solamente guerreros podían someterse a estos procesos, no cualquiera. Pero esta era una forma. Estoy hablando de algo muy desconocido, de algo que prácticamente no se habla más que en ciertos círculos muy herméticos. Se esperaba que este guerrero llegara prácticamente a ahogarse y por unos instantes morir, así como lo están escuchando, o desmayarse, o perder el sentido por la falta de oxígeno en el cerebro. En ese momento, los maestros iniciadores sacaban a este guerrero iniciado o en proceso de iniciación del agua y lo revivían, simplemente sacándole el agua y dándole, si era necesario, respiración de boca a boca. Lo reanimaban. Y entonces le preguntaban, ¿qué viste y a dónde fuiste? Si el tolteca había tenido la experiencia límite, él iba a relatar lo que había visto ahí donde fue, porque su alma, su tonali y su teyolía se desprendían
de su cuerpo físico, por decirlo así. Y tenía una experiencia extracorpórea donde él tenía que ir a recibir el conocimiento trascendental en las alas del señor Tlaloc. Eso sí no lo voy a poder decir, porque además va a ser incomprensible. Si este tolteca, este guerrero, había logrado ser recibido en las escuelas iniciáticas del Tlalocan, así como lo están escuchando, era pasado al siguiente nivel, al siguiente escalón del proceso iniciático. Así como lo están escuchando, tenía que morir para poder renacer, porque hay conocimientos que no se pueden adquirir desde el plano físico, desde el cuerpo. Se requieren otro tipo de cuerpos para poder recibir y experimentar el conocimiento, porque no solamente es recibir conocimiento, es experimentarlo. Ese es el camino tolteca. El conocimiento no sirve de nada si no se practica. Si no lo sientes, no existe. Aquí diríamos, siento, luego existo, o luego existe. Si no lo sientes, no existe. No está, no es real. Pues bien, esto nada más lo digo así de corridito. Y ahí le voy a dejar. El último lugar donde según las leyendas iba el cuerpo cuando moría, sobre todo si era bebés o recién nacidos, es este lugar que se llama el Chichihualcuauco. Chichihualcualco. Chichihualcuauco. Chichihualcuauco. Con razón a los españoles les decían los balbuceantes. El náhuatl a veces es un poco difícil de pronunciar si uno no está muy acostumbrado a hablar náhuatl, por supuesto. Bueno, entonces vean que este es interesantísimo también. Este lugar, el Chichihualcuauco, se decía que era donde iban los niños recién nacidos o lactantes que morían prematuramente. Evidentemente, pues estamos hablando de bebés que lamentablemente pues es una realidad que también llegan a fallecer. ¿Qué pasaba con estas almas? Ellos ya habían tomado cuerpo, ya tenían un tonali, ya tenían un teyolía, un ijillolot, la fuerza vital ya corría por su cuerpecito. Así es que eran seres ya, vamos a decir, encarnados, almas vivientes. ¿Qué pasaba cuando, por alguna razón, estos bebés, su fuerza vital, pues dejaba de estar ya con ellos? Es decir, morían físicamente. ¿Qué pasaba? Pues tenía la creencia, fíjense, esto es interesantísimo, que estos bebés o estos niños regresaban a un lugar astral, etérico, espiritual, donde existía un gran árbol nodriza, de cuyas hojas brotaban leche, leche materna. Y estos bebés eran alimentados con esa leche por medio de una especie de senos que emanaban también de este árbol. La palabra chichi en México se usa mucho para aludir al seno femenino, ¿sí? A los senos maternos principalmente, los senos femeninos en general, chichi.
Y vean, Chichihualcoauco, ¿sí? Chichi significa, tiene connotación de mama, es decir, estamos hablando de la anatomía de la mujer, los senos, y pues aquí en México se usa mucho esa palabra, que es de origen náhuatl, aunque también tiene otras connotaciones. Más al norte, por ejemplo, puede tener connotación de perro, en fin, pero perro también está vinculado con Iscuintli, y Iscuintli está vinculado con niño también. Bueno, entonces, esto es interesantísimo porque la creencia de este lugar era que llegaban los niños fallecidos en donde un gran árbol los amamantaba hasta el momento de nacer de nuevo. ¿Nos suena esto? Bueno, aquí no se habla de reencarnación, pero sí se habla de volver a nacer, de ser reciclado, de volver a la existencia física, material y orgánica. No estamos hablando desde el punto de vista de la visión oriental, aunque sí hay ciertos parecidos. Aquí estamos hablando de un lugar donde van los niños lactantes en estado, en proceso de lactación, que mueren, pero como no quedó completo su proceso, van a tener que ir a un lugar donde continuar alimentándose, los va a alimentar un árbol. Esto es fascinante, ¿sí? Para volver a nacer en otro ciclo. Esto nos está hablando de la continuidad de las formas de vida orgánicas con alma. Algo parecido a la reencarnación. Aquí no le vamos a llamar así. Es más, yo prefiero ni siquiera tocar el tema de la reencarnación, al menos en este foro. Porque uno de los grandes principios toltecas es Nikan Ashkan, que significa aquí y ahora. El guerrero tolteca vive en el eterno presente, donde las líneas del tiempo pasado, el presente y el futuro concurren en un solo instante, aquí y ahora, Nikan Ashkan. Por eso nosotros no pensamos o le dedicamos demasiada atención al tema de la reencarnación, entre comillas. Porque el momento más importante es este, que estamos viviendo aquí y ahora, los pies en la tierra. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, esto es lo que yo quería contarles rápidamente en cuanto a los lugares donde van las almas, eh, dependiendo de cómo murieron, de cómo vivieron más bien, o de cómo deciden vivir. Es muy interesante, pero no voy a extenderme más y aquí le vamos a dejar. Les prometo que en el próximo video, ahora sí voy a hablar del segundo río del inframundo. No quise pues cansarlos demasiado pero me pareció que era importante hablar sobre este tema. ¿Sí? Estas 4 zonas o 4 lugares o 4 procesos iniciáticos, 4 escalones o 4 moradas o cámaras hacia donde va el alma después de morir. ¿Sí? Pero hay que morir a muchas cosas.
no nada más al cuerpo físico. Eso es lo último. Tenemos que morir a varias cosas. Y ya hablaré de eso con más detalles en los próximos videos. De momento, hasta pronto. Bendiciones infinitas del gran dador de vida. Trazo Kamati, Ome Teoti.